me gustaría que nos comente 5 libros favoritos, 5 libros importantes para usted como lectora. Sé que hay Bueno, acá voy a muchos. hacer un poquito de trampa, porque estaba pensando, es que es bien difícil, ¿no? Escoger, porque uno a lo largo del tiempo va aficionándose a distintos autores y a distintos libros, ¿no? Pero he escogido un autor, en principio, que ha escrito muchos libros con distintos nombres, entonces solo con él podría satisfacerlo de los 5. Ya creo que te estás imaginando a quién me refiero, que es uno de mis poetas favoritos, ¿no? Fernando Pessoa. Bueno, Pessoa, cuyo, digamos, primer verso de autopsicografía, el poeta es un fingidor, podría perfectamente representar toda su literatura, ¿no? Que por lo menos los poemas que escribió con su propio nombre, ¿no? Como digamos, la línea de los poemas populares portugueses, ¿no? Por un lado, están también los poemas que escribió como un clásico, como el clásico Ricardo Reis, las odas, ¿no? Están los poemas que escribió como un poeta campesino, casi naif, ¿no? Alberto Caeiro. Son poemas muy hermosos, ¿no? Pero que repiten esa relación con la naturaleza, además, ¿no? Que se siente muy auténtica también. Y están los poemas de Álvaro de Campos, ¿no? Álvaro de Campos, que es un poeta de vanguardia, pero hay que situar todo esto también en la época en que vive Pessoa, ¿no? Pessoa vive la época de las vanguardias y por lo tanto él tuvo alguna asociación también con movimientos de vanguardia en Portugal, que algunos han asociado con el futurismo italiano, que no es exactamente lo mismo, y en todo caso tampoco tuvo el propio Pessoa el deseo, aunque se interesó por el futurismo, no tuvo el deseo, digamos, de ser un Marinetti, ¿no? Un Marinetti que era un poco más superficial, si se quiere, ¿no? Pero hay estupendos poemas también de este Álvaro de Campos, ¿no? Ese famoso poema Lisbon Revisited, que yo recomiendo leer, es un larguísimo poema en que se deja llevar por el lenguaje experimental, ¿no? Pero a la vez es un poema muy logrado, ¿no? Entonces, yo digamos, me voy hacia Pessoa porque Pessoa abre digamos, un abanico de posibilidades de las primeras décadas del siglo, que es en realidad un momento, hasta los años 30, puesto que él muere el año 35, si no me equivoco, está, digamos, haciendo todo lo que en ese momento podían estar haciendo varios otros escritores, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de Pessoa, y para centrarme en un poeta peruano, porque yo pienso que nadie necesita que le recomienden a Vallejo, ¿no es cierto? Vallejo es un poeta que siempre va a estar ahí, ¿no? No es posible que alguien que se interesa por la lectura de poesía no haya leído a Vallejo. Pero sin embargo yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de volver a Eguren, ¿no? Porque Eguren no es un poeta que hoy se lea mucho, ¿no? Yo creo que se lee poco y a los alumnos en los colegios, probablemente cuando algún profesor intenta leer poesía, porque probablemente ya hoy no se haga casi nada de eso, eh, se quedan en algunas, digamos, observaciones generales sobre la poesía de Guren. ¿Por qué? Porque Guren es un poeta difícil. Es un poeta difícil porque ha creado un mundo absolutamente propio, ¿no? Un mundo imaginario propio y un lenguaje propio. Y entonces a veces los profesores de colegio terminan diciendo que es un poeta para niños, cosa que no es cierto.
pero hay que entrar en ese mundo de Buren, ¿no? Hay que dejarse llevar por la fantasía de Buren. Entonces, eso también es algo que a mí me gustaría incentivar, ¿no? Volver a simbólicas, volver a la canción de las figuras, sobre todo a sus dos primeros libros, y tratar de no poner el intelecto de por medio, ¿no? Yo creo que para leer a Eguren hay que dejarse llevar por las imágenes, hay que dejarse llevar por el mundo que él crea, ¿no? Entonces, eso me gustaría invitarlos a releer Eguren, los que ya lo leyeron en algún momento y aquellos que nunca lo leyeron porque le tienen miedo de pronto, abrir el camino de Eguren, ¿no? Y recordar que hay poetas peruanos muy importantes, poetas de los años 50, por ejemplo, que reconocieron a Eguren como un maestro, ¿no? Poetas como Solo Guren, como Salazar Bondi, como el propio Eyes, ¿no? También. Entonces, creo que es una lectura que hay que renovar, ¿no? Luego, me gustaría recomendar a una poeta polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura el año 96. Y es una delicia leer a esta poeta polaca, Wisława Szymborska. Yo no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero está traducida al español, creo que su obra completa, en varias editoriales españolas. Y es una poeta que además trabaja con la ironía, ¿no? Con un lenguaje aparentemente sencillo, pero de una profundidad que hay que, digamos, hay que agradecerle. Y tiene mucho que ver con la vida de estos años cercanos, ¿no? Es decir, era una poeta que creo que salió de Polonia solamente para recibir el premio Nobel, no salía prácticamente de Cracovia, donde vivió la mayor parte de su vida y donde murió. Y como tenía mucho sentido del humor, luego del Premio Nobel de Literatura, cuando la invitaban a hacer algún viaje para presentarse en algún lugar, ella decía, ella contestaba, cuando sea joven, viajaré. Cuando sea joven. Entonces, es realmente una poeta muy interesante. Está traducida por Poesía y Perión. Hay varias editoriales españolas que la han traducido y me parece muy interesante entrar a su lectura, ¿no? Y luego voy a motivar también un poeta, no es un poeta, es un narrador italiano, para ser fiel a mis italianos, que sí es bastante conocido en español, toda su obra está traducida, que es Italo Calvino, ¿no? Italo Calvino es un escritor interesantísimo porque también es un escritor muy variado. Es decir, podemos leer de Italo Calvino, por ejemplo, su selección del cuento fantástico, ¿no? Él hace una antología del cuento fantástico del siglo XIX que es muy interesante. Él selecciona los textos y los presenta. Prácticamente es una historia del cuento fantástico. Luego reunió las fábulas italianas también, es decir, fue recopilando fábulas de distintas localidades de Italia. Pero ya en lo que se refiere a su obra personal, se puede leer en esa obra cuentos de humor, por ejemplo, como los cuentos en que él crea un personaje que se llama Marcobaldo, que es un personaje muy ingenuo, ¿no? Al que le ocurren pues cosas bastante extrañas, ¿no? Y entonces es una delicia esos cuentos porque son muy frescos, lo cual no quiere decir que él no se preocupara, incluso en esos cuentos, en trabajar el lenguaje con mucho cuidado, ¿no? Pero hay un libro de él que a mí me fascina particularmente y que se llama Las ciudades, vamos a ponerlo ahí, Las ciudades invisibles. Es un libro de relatos breves, pero que yo creo que está muy cercano a la poesía.
es lo más cercano a la poesía que escribió Calvino, ¿no? ¿Cuál es el tenor de estos relatos breves? Se produce un encuentro entre dos personajes históricos, Marco Polo y Gengis Khan, ¿no? Entonces, Marco Polo, que está viajando por el territorio mongol y las posesiones del Gengis Khan, le va describiendo, es un libro básicamente descriptivo, le va describiendo las distintas ciudades que ha visitado, pero esas ciudades son invisibles, ¿no? Y tienen nombres extraños. Y entonces en esas ciudades ocurren cosas extrañas, algunas están suspendidas en el aire, en fin, bueno, hay... en realidad, para mí, es un libro de poemas en prosa, ¿no? Es un libro extraordinario que es único dentro de su producción. Luego ya pueden encontrar Los amores difíciles, novelas experimentales también. Es decir, también la narrativa de Ítalo Calvino es un mundo por descubrir. Tiempo atrás se recomendaba una de sus novelas en los colegios, que es El varón rampante, ¿no? Pero El varón rampante forma parte de una trilogía y es interesante leer la trilogía. La trilogía se llama Nuestros antepasados y está formada por El varón rampante, por El vizconde de Mediado y se me escapa el otro nombre en este momento, no sé si tú lo tienes, Jaime, ayúdame, se me ha ido uno de los nombres. El caballero inexistente. El caballero inexistente. Son las 3 novelas que están relacionadas con nuestros antepasados, ¿no? Muy interesantes también, trabaja el lado fantástico muchísimo y siempre detrás de ese elemento fantástico en la narrativa de Calvino podemos encontrar alguna alegoría de la época en la que vivimos, ¿no? Y eso resulta muy interesante. Bueno, y por otro lado, no se olviden de Arguedas, que en el mundo, en el Perú de hoy en que vivimos, hay que volver a Arguedas para entender mucho de lo que está pasando. Nada más.